Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Nos da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos, además, como siempre, es un enorme placer, a Jorge Gordillo, el director de análisis de CI Banco, análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia. ¿Cómo estás tú? Pues, yo platicando contigo siempre aprendo mucho. ¿Cuáles son los retos para este tercer trimestre? Sobre todo porque empezamos a ver los reportes en medios. Digo, la semana pasada arrastraron a la bolsa mexicana, particularmente las pérdidas en el sector bursátil, en el sector bancario. Sin embargo, creo que es el menos afectado si lo vemos desde otro ángulo. O sea, yo estaba viendo la forma en que crece el crédito empresarial. No sabemos exactamente qué impacto ha tenido en materia de cartera vencida, porque no se han dado a conocer los resultados, pero el hecho de que se hayan dado facilidades regulatorias minimiza ese impacto, y hoy por hoy creo que deberíamos estarlo sintiendo más en otro tipo de sectores, ¿no? Sí, efectivamente. Los sectores más afectados están en el transporte, en el turismo, en la construcción, en el comercio, sobre todo las pymes. Esos son los sectores que más afectados. Incluso las empresas que cotizan en la bolsa son los que van a reportar más mal. Las industrias son los que estamos esperando más, más afectación. Por el otro lado, los bienes de consumo son los que mejor les ha ido, los supermercados, algunas otras productos de consumo les ha ido bien, porque la gente ha cambiado un poco su patrón de consumo y ha preferido ir a los supers que ir a otros lados a gastar. Pero efectivamente, como dices, es temporada ahora sí de saber efectivamente cómo nos fue en el segundo trimestre, que para todos va a ser una caída histórica mundialmente. Solamente China observó la caída en el primer trimestre porque empezó antes que todos en la pandemia, pero a todos les afectó el segundo trimestre. Y entonces veremos ya pronto, la semana que entra, el PIB de Estados Unidos, que con los datos últimos que hemos visto que los datos de mayo y junio han sido bastante esperanzadores, traen fuerza de recuperación fuerte en Europa, interesantes. En el caso de México vamos atrasados porque los datos que saldrán de mayo a final de esta semana van a decir que estuvo peor que abril. Entonces la recuperación la veremos un poco hasta junio, y bueno, estamos muy despensas de que la recuperación en Estados Unidos se mantenga vigorosa en el tercer trimestre, porque lo que está pasando, y lo están viendo así los mercados, que en julio hubo un brote que no nos gusta, preocupante, de virus, y empezaron ya a cerrar ciertos sectores, ciertas empresas en el sur de Estados Unidos, que muy probablemente tengan un efecto en la recuperación económica, y a lo mejor se enfría la recuperación en el tercer trimestre. Y bueno, va a ser todo un reto ver cómo en estas empresas, cómo en los países hacen políticas o trabajan para que la economía no sufra este enfriamiento, porque claramente va a repercutir en las perspectivas todavía hacia adelante de los próximos años, ¿no? Yo creo que ese es un punto representativo, pero yo creo que no sé qué tanto en esto de los reportes de la economía global, que es donde más nos preocupa, puedas ver el efecto que pueda tener o no en los sectores, en las empresas, políticas fiscales mucho más agresivas, ¿no? Bueno, este es un punto muy importante el que dices, porque al necesitar que los gobiernos hagan algo para que no se enfríe esta recuperación, pues estamos viendo lo que está discutiendo hoy en el Congreso de Estados Unidos, porque se vencen ya los apoyos fiscales que dieron en abril, se vencen este mes, y se va a discutir otro paquete fuerte de apoyos fiscales entre 1 billón y 3 billones que están discutiendo el Congreso, para apoyar en otros $600 a las personas que están desempleadas, y darle por lo menos sustento o piso al consumo, y por lo menos mantener un poco de aire para que la recuperación sea más sólida. Yo creo que es muy importante que veamos esto hacia adelante, y claro que tan creativos sean los gobiernos para evitar que pague
la recuperación, porque recordamos, el virus sigue todavía presente, hay una competencia muy agresiva porque salga la vacuna, pero todavía está en el grado de especulación, todavía hay un amplio rango de tiempo en que pueda salir a la venta entre octubre y hasta el próximo año. Bueno, Entonces, ya se ve es muy más importante, cerca, ¿no? O sea, realmente la comunidad científica ha hecho mucho, pero sí tiene razón, es un factor de incertidumbre imparable. Así es, y no vamos a podernos salvar hasta que salga. Incluso vamos a ver una serie de comentarios, una serie de incertidumbre en cuestión de la competencia, porque hay 4 o 5 empresas farmacéuticas que están luchando fuertemente por ser los primeros en sacar la vacuna, porque el que salga primero va a tener muchos beneficios en el mundo. Entonces, los meses que siguen son muy importantes en ese sentido. Y hay otra noticia también esta semana que nos puede ayudar al respecto. También en Europa se está discutiendo un apoyo fiscal alrededor de 750 mil millones de euros. Se está discutiendo cómo se va a llegar a diferentes países. Simplemente lo que no terminan de ponerse de acuerdo es qué les van a pedir a los países, qué compromisos van a tener, qué plazos y qué monto a cada país. Pues sí, ellos se pueden dar el lujo de inclusive tener inflación y altos déficits si no les bajan la calificación. Digo, es un tema bien fuerte porque México con eso compite durísimo, y si aquí elevamos el déficit financiero o la deuda, pues la calificación se va al desplome y entonces nos va peor. Entonces, en lugar de crisis de liquidez o de solvencia, tendríamos una crisis financiera, y ese es peor todavía. Muchas gracias, Jorge Gordillo. A ti, Alicia, que estés bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó